preocupa porque la ministra Ana María Choquehuanca ha adelantado que Martín Camino saldría libre porque las normas vigentes no establecen prisión efectiva por el nivel de lesiones que sufrió la joven Micaela de Osma. Vamos a hablar sobre este tema con Sofía Icaza, ella es abogada penalista. ¿Cómo está? Bienvenida a RPP. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, usted como mujer, como profesional en leyes también, ¿y qué podría decir respecto a lo que ha dicho su colega, este abogado que está defendiendo a este sujeto que la verdad ha indignado muchísimo, tanto lo que ha dicho él como la actitud de este sujeto, Martín Camino, de decir que no la arrastró, que no la agredió, solamente la empujó y así la haya solamente empujado? En realidad no podemos permitir que personas como esta defiendan a sujetos así, porque ¿qué vamos a esperar de nuestras autoridades? No, por supuesto, Catherine. Los hechos son por demás reprochables, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Lo que pueda decir el abogado o la defensa técnica, en este caso del detenido, porque tengo entendido que a estas horas todavía se encuentra detenido en la comisaría de Miraflores, será susceptible pues más adelante de la defensa misma que ejerza al interior de esta investigación, la cual se encuentra todavía en una fase preliminar. En este tipo de sucesos, efectivamente, tengo por las noticias que han sido divulgadas que ambos han pasado ya los respectivos peritajes toxicológicos, dosaje etílico, están a la espera también a través del Instituto de Medicina Legal para pasar la correspondiente peritaje psicológico. Ambos. Teniendo todos estos resultados, después de eso se podría hacer el pedido de lo que es la prisión preventiva. La Fiscalía es la llamada, es la titular de la acción penal, es la llamada a establecer en función a estos elementos de convicción suficientes, tienen que ser que acrediten graves, que tengan graves elementos para sostener o pedir ante el juez penal un pedido de prisión preventiva. ¿Y cuánto va a tardar todo esto para poder, digamos, tener toda la recopilación de los datos, todos los resultados para ya iniciar el proceso? Porque esta señorita está corriendo peligro. Lógico. Tengo entendido que a nivel, por una cuestión de falta de recursos por parte del Estado, a nivel del Instituto de Medicina Legal, que tú sabes que es una entidad que está dentro del Ministerio Público, existen ciertas demoras porque no se cuentan con los peritos médicos, psicólogos y psiquiatras. Esto significa de que muchos de los peritajes psicológicos tengan, digamos, 2 a 3 meses de espera. No solamente en este caso, ¿no? En la mayoría de casos donde se cuestiona, donde se imputa un supuesto de lesión, como en este caso sería una figura de lesión, ya en función a los peritajes médicos legistas podrá establecerse si efectivamente ha habido un daño o una lesión grave, leve, si estamos ante un supuesto de faltas, etc. Y ahora, si consideramos que lo ha asegurado el abogado de este joven, de que ella lo ha denunciado en más de una oportunidad. Tiene un antecedente. Tiene un antecedente, de hecho esta ha sido la situación más grave porque la ha amenazado con un objeto punzocortante. La versión de la Exactamente. Entonces todo esto, digamos, que podría ayudar a favor de la joven para que este sujeto pueda... lo que queremos, ¿no? Que esté en la cárcel. La fiscalía finalmente es la que va a tipificar la conducta, ¿no? Va a establecer si se trata de un supuesto de lesiones, qué tipo de lesión, si es una lesión grave, una lesión leve. Grave será si requiere una asistencia médica de 30 a más, si ocasionó la mutilación de algún miembro importante o un miembro que ponga en peligro inminente la vida de la víctima, etcétera, ¿no? También existe lo que se conoce como el daño psicológico. Para esto hay una serie de guías y protocolos a nivel Ministerio Público y a nivel Instituto de Medicina Legal que van a poder determinar si se trata de un daño psicológico grave, muy grave, moderado o leve. En función a eso la Fiscalía... Y en ese caso las medidas serían como no permitir que tenga algún tipo de acercamiento con la joven, ningún tipo de contacto, a cierta cantidad de eso en el momento en que la espacio. Fiscalía decida, luego de analizar la estrategia a seguir y cuál va a ser la tipificación, pedirle al juez penal un pedido de comparecencia y o si se dan los presupuestos procesales, una prisión preventiva en el caso, pues son 3 los presupuestos, ¿no? Una prueba suficiente, peligro procesal y prognosis de pena, ¿no? La prognosis de pena que el delito tenga una pena de 4 a más años. Ahora, lo que ha dicho el abogado de este sujeto, ya está elaborando su defensa, por supuesto, y dice que su cliente se va a acoger a la confesión sincera y a la terminación anticipada. ¿Esto qué va a significar? Bueno, la confesión sincera no se da en supuestos de flagrancia. La terminación anticipada, como la conclusión anticipada y otros mecanismos procesales son, como su nombre lo indica, ¿no? Mecanismos de simplificación procesal, que implican la asunción de responsabilidad o el reconocimiento de responsabilidad para obtener un beneficio premial. En derecho penal se denomina derecho penal premial, ¿no? Estas figuras, estos mecanismos, que lo que buscan es que frente al reconocimiento del inculpado haya una rebaja, pero estamos hablando ya en una fase
posterior, ¿no? Y como vemos la situación, el panorama, la escena, el hecho, ¿podría este tipo terminar en prisión con todos los antecedentes, con todas las pruebas, o podría ocurrir lo que ha adelantado la ministra, no prisión efectiva por lo que dicen las normas y por el tipo de agresión que se ha visto en este Yo creo caso? que es prematuro. Existen una serie, como te mencioné, una serie de peritajes que hay que elaborar, ¿no? Van a remitirse seguramente el toxicológico, el dosaje etílico, principalmente el informe de la pericia forense que debe evacuar el Instituto de Medicina Legal, y la Fiscalía es la que finalmente tipificará el hecho en un supuesto de lesión grave, leve, un supuesto agravado por dentro del ámbito de violencia familiar. Se hablaba por ahí de una tentativa de feminicidio, que me parece un poco prematuro, porque hay que analizar la coyuntura o el contexto en que se producen los hechos, ¿no? Los antecedentes, etcétera. Bueno, vamos a ver en qué termina este caso. De cierto, esta señorita, sí, hay que ser claros, necesita protección, necesita ayuda psicológica. Ella está golpeada físicamente y emocionalmente y no se le tiene que desamparar de todas maneras. Y esto tiene que llegar hasta el final, porque sujetos así, siempre lo decimos, no deberían estar libres, porque son un peligro para la sociedad de todas maneras. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Estuvimos conversando con Sofía Icaza, abogada penalista. Vamos a hacer rápidamente una pausa, tenemos que actualizar nuestros titulares, ya volvemos.